Durante décadas millones creyeron que la historia de Cantinflas terminaba con la despedida de un ídolo y con el recuerdo intacto del comediante que hizo reír a todo un continente. Pero lo más perturbador no ocurrió frente a las cámaras, sino en la sombra de sus últimos días. El 4 de marzo de 1993, apenas 2 semanas antes de morir, apareció un documento notarial según el cual Mario Moreno cedía los derechos de 39 de sus películas a su sobrino Eduardo Moreno La Parade. Desde ese instante la pregunta dejó de ser cómo murió Cantinflas y pasó a ser otra mucho más incómoda. Estaba realmente consciente cuando firmó. Entendía lo que estaba entregando. ¿O alguien aprovechó el momento más frágil del ídolo para decidir por él? Ese fue el punto más oscuro de una historia cubierta durante años por respeto y silencio. Mientras el país lloraba la enfermedad y la muerte del símbolo del pueblo, dentro de su entorno, ya se estaba gestando una guerra feroz. Su hijo adoptivo Mario Arturo Moreno Ivanova sostuvo que su padre estaba sedado, débil y sin capacidad real para comprender un documento de esa magnitud. La disputa no duró unos meses. Se extendió durante décadas y terminó escalando hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2014 falló a favor del sobrino. Para entender por qué ese documento se convirtió en una bomba, hay que volver al principio. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació el 12 de agosto de 1911 en Santa María la Redonda, en la Ciudad de México. Desde niño, conoció la carencia y la necesidad de abrirse paso con ingenio. Fue boxeador amateur, limpiabotas, ayudante de peluquería, torero y carpero. Incluso llegó a enlistarse en el ejército, mintiendo sobre su edad. En los años 30, apareció el giro que lo cambió todo. Se integró a las compañías de carpas ambulantes, espectáculos populares, donde el contacto con la gente era directo y feroz. Allí empezó a moldear un personaje único. Un hombre humilde, rápido para hablar, aparentemente enredado, pero siempre más inteligente de lo que los poderosos creían. Así nació Cantinflas. Lo que empezó como una máscara escénica, terminó transformándose en una de las figuras más grandes del cine en habla hispana. Su primera aparición en cine fue en 1936, con No te engañes, corazón. Sin embargo, el verdadero estallido llegó en 1940 con Ahí está el detalle. Esa película lo convirtió en estrella nacional y fijó para siempre su estilo verbal, ese modo de hablar, mucho de rodear, una idea de confundir al adversario y salir victorioso con pura astucia popular. Su manera de expresarse fue tan singular que terminó dando origen al verbo cantinflear, reconocido incluso por la Real Academia Española. En la pantalla era el hombre del barrio que se burlaba del poder con gracia. Fuera de ella, Mario Moreno era reservado, disciplinado y extremadamente cuidadoso con su vida privada. Mientras su carrera subía, su historia personal también tomaba forma. En 1929 conoció a Valentina Ivanova, actriz de origen ruso. Se casaron en 1934. No pudieron tener hijos biológicos y en 1960 adoptaron a Mario Arturo Moreno Ivanova, a quien criaron como su único heredero. Durante años esa versión fue aceptada sin grandes dudas, pero con el tiempo surgiría un rumor mucho más inquietante, uno que tocaría una zona especialmente delicada de su vida. En las décadas de 1940 y 1950, Cantinflas consolidó su reinado. Filmó obras como Ni sangre ni arena, El gendarme desconocido y El bolero de Raquel. Luego llegó el salto internacional. En 1956, con La vuelta al mundo, en 80 días conquistó Hollywood y ganó el Globo de Oro al mejor actor. Ya no era una estrella mexicana. A la par del artista, creció el empresario. Invirtió en bienes raíces, compañías cinematográficas
y ganadería. También alcanzó peso político y sindical. Fue presidente de la ANDA y mantuvo cercanía con figuras del poder como Gustavo Díaz Ordaz. Esa cercanía también le generó críticas. En 1966 ocurrió uno de los golpes más fuertes de su vida. Valentina murió a los 50 años víctima de cáncer de huesos. En los años 70 y principios de los 80, el personaje de Cantinflas dejó de ser para muchos el pícaro irreverente de antes. Se fue transformando en una figura más moralizante, más seria y menos espontánea. Ese cambio dividió a la audiencia. Su última película, El Barrendero, se estrenó en 1981. Después de eso, se retiró del cine y comenzó a desaparecer poco a poco del centro de la vida pública. En esos años también empezó a hacerse visible otro problema. La televisión dominaba el consumo cultural y surgían nuevas formas de comedia. Entre los nombres que empujaban ese relevo estaba Roberto Gómez Bolaños. Según los testimonios citados en la historia en los años 60, se le habría propuesto a Cantinflas una idea para trasladar su personaje a la televisión mediante sketches y secciones adaptadas al nuevo medio. Mario Moreno rechazó esa posibilidad. Algunos pensaron que veía la televisión como un formato menor. Otros creyeron que no quería ceder control artístico. Lo cierto es que el proyecto no ocurrió, y mientras Cantinflas se aferraba al cine clásico, Chespirito terminó convirtiéndose en una leyenda por derecho propio. Lo que el público no veía era que mientras su figura se volvía más mítica, su mundo privado se hacía más complejo. A comienzos de los años 90, ya retirado y casi ausente de los medios, Mario Moreno enfrentó el tramo más cruel de su vida. El diagnóstico fue cáncer. Algunas fuentes hablaban de cáncer de pulmón. Su hijo, en cambio, sostuvo que se trataba de un cáncer de esófago adherido a zonas críticas como la vena carótida. Más allá de la contradicción, el dato central era el mismo. La enfermedad era devastadora. Avanzaba rápido. Le quitó peso, fuerza, voz y movilidad. Y aún así el deterioro se manejó con un hermetismo casi total. Ese silencio no era casual. Según la historia, Mario Moreno no quería compasión. No quería que el público viera la destrucción física del hombre detrás del personaje. Eligió pelear en privado como si hasta el final quisiera proteger la imagen que el mundo tenía de él. Pero el cuerpo ya no obedecía. Sus apariciones se redujeron al mínimo, y alrededor de su cama comenzó otra batalla. El cuidado del actor se convirtió en una zona de tensión permanente. Por un lado estaba Mario Arturo, el hijo adoptivo. Por el otro, Eduardo Moreno La Parade, el sobrino que empezó a tener una presencia cada vez más fuerte en sus últimos días. La pregunta ya no era solo cómo salvar al enfermo. La pregunta era quién decidía por él, quién autorizaba visitas, quién opinaba sobre tratamientos, quién tenía verdadero acceso a su intimidad final. En un ambiente marcado por el miedo y la fragilidad extrema, cada movimiento empezó a leerse como una maniobra. Ambos afirmaban actuar por cariño, pero detrás de esa disputa también estaba el control del legado del hombre más famoso del cine mexicano. Entonces ocurrió el acto que encendió todo. El 4 de marzo de 1993 se firmó el documento en el que Cantinflas supuestamente cedía a Eduardo los derechos de decenas de películas. Para Mario Arturo aquello era imposible de aceptar. Sostenía que su padre estaba sedado y sin plena conciencia. Para Eduardo, en cambio, se trató de una decisión libre y válida. La conmoción no terminó con su muerte. Fue entonces cuando empezaron a desmoronarse las versiones ordenadas que durante años protegieron al personaje. En medio del duelo, aparecieron contradicciones sobre su enfermedad, cuestionamientos sobre los últimos documentos firmados y revelaciones
que golpeaban la parte más íntima de su biografía. Una de las más perturbadoras fue el rumor sobre el origen real de Mario Arturo. Según esa versión, la madre biológica habría sido Marion Roberts, una actriz y modelo texana que supuestamente mantuvo un romance con Mario Moreno en los años 50 durante una gira por Estados Unidos. La historia afirma que ella quedó embarazada y que en vez de reconocer públicamente al niño Cantinflas, habría acordado adoptarlo en secreto a cambio de una compensación económica. La cifra repetida en esa versión es impactante. Se dice que recibió $1,000 para renunciar a cualquier derecho sobre el bebé. Y el relato se vuelve todavía más oscuro cuando asegura que Marion Roberts apareció muerta poco después en un hotel por una aparente sobredosis, dejando cartas en las que expresaba arrepentimiento por haber entregado a su hijo y desesperación por no poder recuperarlo. Nunca hubo prueba de ADN. Nunca hubo confirmación legal definitiva. Por eso sigue siendo un rumor y no un hecho probado. Pero el solo eco de esa historia alimentó durante años la sensación de que la vida de Cantinflas escondía zonas de sombra mucho más profundas de lo que el público imaginaba. Sin embargo, el frente más concreto siguió siendo el legal. La cesión de las 39 películas abrió una guerra que duró más de 2 décadas. Mario Arturo impugnó el documento y aseguró que su padre no tenía capacidad mental para firmar. Eduardo defendió la autenticidad del trámite y su derecho sobre la obra. El caso avanzó durante años hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2014, el máximo tribunal falló a favor de Eduardo Moreno Laparad. Con eso, el sobrino quedó reconocido oficialmente como titular de los derechos cinematográficos en disputa. Para muchos, aquella resolución cerró el expediente jurídico. Para otros solo confirmó que la zona más débil de la vida de Cantinflas había sido aprovechada sin que se disiparan por completo las dudas morales. Y luego vino otra pregunta todavía más desconcertante. ¿Dónde estaba la fortuna? Porque al morir Cantinflas no dejó fama y películas. Según el relato, dejó un patrimonio estimado en casi $70 millones. Se hablaba de inversiones, propiedades, compañías, arte, joyas y hasta un avión privado. Era una cifra monumental, pero cuando Mario Arturo intentó reclamar la herencia, las cuentas estaban prácticamente vacías. Nadie explicó con claridad qué había pasado. Se habló de malas gestiones, de desvíos y de decisiones tomadas en la sombra. Una buena parte de la fortuna pareció desvanecerse sin dejar rastro. La tragedia ganó todavía más amargura con el paso de los años. Ninguno de los dos protagonistas de la batalla principal logró vivir para verla cerrada en un sentido humano. Mario Arturo Moreno Ivanova murió en 2017. Eduardo Moreno Laparade murió en 2021 a causa de COVID-19. Y lejos de apagarse el conflicto, siguió vivo. Los nietos del entorno familiar reclamando derechos morales y legales sobre la memoria del comediante. Por otro, Tita Marves, última pareja del hijo de Cantinflas, reclamando también una parte de la herencia. La disputa dejó de ser solo por dinero. Llegó a los objetos más íntimos, trajes, zapatos, sombreros, memorabilia y hasta las cenizas del actor. Ese punto resume como pocos la dimensión del deterioro. Según denuncias públicas citadas en la historia, incluso la urna con las cenizas de Cantinflas presentaba malas condiciones de conservación. El hombre que durante generaciones fue sinónimo de ingenio, ternura y dignidad popular, terminaba convertido en el centro de una pelea, donde ni siquiera su descanso final parecía estar a salvo. Eso explica por qué a más de 3 décadas de su muerte, su nombre sigue provocando no solo admiración, sino también una mezcla de tristeza, desconcierto y rabia. Y aún así, hay algo que la batalla legal, los rumores familiares
y las contradicciones médicas no pudieron destruir. El peso cultural de Cantinflas permanece intacto. Su voz, su ritmo y su manera de desmontar al poderoso, con palabras enredadas, siguen vivas en la memoria colectiva. Más allá de las dudas sobre sus últimos días, nadie puede borrar lo que significó para millones. Fue el rostro del barrio llevado al pedestal. Fue el hombre que convirtió la confusión en arma cómica y la risa en una forma de crítica social. Fue también una figura llena de contradicciones y silencios. Cantinflas nació en 1900. Once saltó al cine en 1936. Explotó como estrella en 1940. Conquistó Hollywood en 1956. Adoptó a Mario Arturo. En 1960. Perdió a Valentina. En 1966. Se despidió del cine en 1981. Firmó el documento más polémico de su vida. El 4 de marzo de 1993, dejó una guerra que llegó a una resolución clave en 2014 y un conflicto que siguió incluso después de las muertes de Mario Arturo en 2017 y de Eduardo en 2021. Esos son los puntos duros de una línea de tiempo que parece escrita para una tragedia. Por eso, cuando se habla del secreto perturbador de la muerte de Cantinflas, no se trata únicamente de una enfermedad. Se trata del silencio sobre esa enfermedad. No se trata solo de una firma. Se trata de la sospecha sobre esa firma. No se trata únicamente de una fortuna. Se trata de una fortuna que parecía existir y luego ya no estaba. No se trata solo de un heredero. Se trata de la duda sobre quién fue realmente y qué verdades quedaron enterradas para siempre. Detrás del personaje entrañable que parecía pertenecer por completo al pueblo, existía un hombre que protegió ferozmente su intimidad. Y fue precisamente esa intimidad cerrada durante tanto tiempo la que explotó después de su muerte con una fuerza devastadora. Al final, el mayor enigma de Cantinflas no quedó en ninguna película. Quedó en lo que ocurrió cuando ya no podía hablar por sí mismo. Quedó en las decisiones tomadas a su alrededor, en los documentos, en las versiones contradictorias, en el dinero que nadie supo explicar, y en los rumores que jamás pudieron probarse del todo, pero tampoco desaparecer. Y quizá esa sea la razón por la que su caso sigue conmoviendo, porque muestra cómo incluso los ídolos más grandes pueden terminar atrapados en batallas mezquinas cuando caiga el telón. Y porque obliga a mirar una verdad incómoda, que a veces la parte más cruel de la fama no ocurre en la cima, sino en los últimos días, cuando el mito ya no puede defenderse y otros empiezan a decidir qué hacer con su nombre, su obra y su memoria.